asambleísta Franklin Samaniego. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Un sentido saludo al pueblo ecuatoriano que valientemente resiste la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis política y la crisis institucional que atraviesa el Ecuador. Mi reconocimiento al trabajador que siempre ha sido el motor del país, al que hoy se le quiere meter la mano al bolsillo, al pueblo de Guayaquil, al pueblo de Quito, de Pichincha, al pueblo de Manabí, que son las 3 provincias que lamentablemente han sido más afectadas con esta crisis. Colegas asambleístas, el pueblo ecuatoriano espera que la ley humanitaria no sea un instrumento que ayude a estabilizar la economía de la familia. Ya basta, no de revanchas, no de ataque, no de evidenciar los resentimientos de los denunciólogos que hacen de fiscales y jueces, que lo que hacen con sus aseveraciones es reflejar su conciencia. El pueblo ecuatoriano espera que la ley sea una herramienta que le permita conciliar un poco el sueño, que le permita salir de ese insomnio que le ha generado el temor a perder la vida, a quedarse sin trabajo, el temor a no poder pagar sus cuotas de crédito, el temor a quedarse sin servicios complementarios, el temor a ser desalojado, de no poder pagar la renta o el temor de no poder proveer alimentos a sus familias. Colegas asambleístas, esta ley humanitaria no puede volverse inhumana, es decir, no puede precarizar aún más las economías de los más vulnerables. Tenemos al país una ley que garantice la salud, los alimentos, los ingresos. Yo quiero en esta parte señalar que el gobierno está perdiendo la oportunidad en el ámbito de la política pública por incapacidad, por falta de liderazgo, sobre lo urgente y lo que no es urgente para el país, de lo inminente y de lo necesario. Recordemos lo que dice el artículo 165 de la Constitución y lo que ellos pueden hacer: decretar la recaudación anticipada de tributos y utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los de salud y educación. El tiempo es vida, no muerte. El gobierno diagnostica mal, decía un compañero de la Revolución Ciudadana, la crisis. Yo creo que es así. Creen que es el momento de recaudar, sin entender que es el momento de inyectar liquidez y mantenerla existente. El gobierno cree que es momento de despedir, cuando es momento de preservar el trabajo, el consumo de la población. Ahí, por ejemplo, en este momento nos ha llegado la información de las universidades. En el Austro se les ha reducido $5.546.000 destinados para pago de remuneraciones, violentando lo que dice la Constitución y la disposición que acabé de señalar. Por otro lado, adicionalmente, mediante una circular se dispone la terminación de los contratos ocasionales y nombramientos provisionales. En la Universidad Central serán 4.185 trabajadores, funcionarios y docentes que serán separados. No deben anteponer los intereses de los tenedores de la deuda. Lo hemos repetido y lo vamos a seguir diciendo. Lo que se hace más evidente es que el equipo económico tiene en mente, como para cumplir a rajatabla el ajuste con el Fondo Monetario Internacional, pagar puntualmente la deuda externa y quedar bien con sus aliados. Hoy lo denunciamos nuevamente. Urgente nuevamente, como señala la resolución de la Universidad Central, el Instituto de Investigaciones Económicas, inyectar liquidez, impedir a toda costa la salida de capitales y evitar toda salida injustificada de dólares, repatriar los dólares que injustificadamente están en el exterior, incluyendo los que han violado la ley del pacto ético. Aquí les ha dolido mucho que se hable de las empresas que tienen sus domicilios en paraísos fiscales. Ya nos damos cuenta a quién están defendiendo. Hoy sabemos y el pueblo ecuatoriano identifica a los que defienden, a los que han sacado la plata fuera del país. Ellos tienen que pagar por ese dinero y no llevárselo a otra parte. Imprescindible también es que se revise la ley de fomento productivo. Ojo, pueblo ecuatoriano, fue aprobada el 21 de agosto del 2018, que provocó una crisis autoinfringida al quitar las fuentes de ingreso del Estado. Bueno, solo nos resta preguntar
¿Qué espera el gobierno? ¿Qué espera el ministro de Economía? ¿Qué esperan los servidores de rentas internas? Qué mal que los aliados de 3 años de este gobierno ahora se le bajen de la camioneta. ¿Qué plan de gobierno es el que se está aplicando en este momento? Es el plan de gobierno que perdió las elecciones del señor Lasso, representante de la banca. Qué mal que hoy se bajen de la camioneta. Pueblo ecuatoriano, el modelo económico de Creo con Martínez, representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, ha fracasado. Sin embargo, de todo esto, compañeros y compañeras, en virtud de lo expuesto en este primer debate, voy a realizar algunas observaciones y algunos planteamientos. Me llama la atención lo señalado en el artículo 3, la contribución especial humanitaria, una contribución que es inequitativa, que no cumple con el objetivo determinado en esta ley. Si revisamos detenidamente información entregada por el Foro de Economía y Finanzas Públicas, las familias de ingresos medios serán las únicas contribuyentes, por tanto, las más afectadas. El 79% de la recaudación esperará o será o provendrá de los trabajadores públicos y privados. El 28% del total a ser recaudado por la aplicación de esta ley provendría de trabajadores privados en relación de dependencia, 7% de servidores públicos, 44% se extraerían de los recursos de los trabajadores independientes, mientras que el sector empresarial, mientras que el sector empresarial aportarían 781 empresas con pago anticipado de impuestos y afectaría a menos del 1% de las empresas obligadas a declarar al SRI. Trato opuesto al objetivo de esta ley, inequitativa con las familias ecuatorianas. En conclusión, se afectarán a más de 1 millón de trabajadores en relación de dependencia y a más de 340,000 trabajadores independientes. El ajuste, por ende, se traslada a las familias de ingresos medios y bajos. Familias de ingresos medios y bajos. Las familias a las que se quiere gravar no están en condiciones de pagar en este momento. Son ellas las afectadas. Y con esto lo que estamos haciendo es violando el principio de equidad tributaria. Otro elemento, en la misma disposición, cuando se habla del ingreso neto, compañeros y compañeras, estoy de acuerdo que la base del ingreso neto no tome en cuenta los rubros de afiliaciones y el cálculo y las pensiones alimenticias, que son rubros que también gravan a los trabajadores. Entonces, lo que estoy planteando y lo que quiero plantear es que para esos trabajadores autónomos, para esos comerciantes que también hacen afiliación a voluntaria, que también pagan pensiones alimenticias, también en el ingreso neto de lo que tengan que cancelar o de tengan que contribuir, se deduzcan estos valores. Pero hay otro sector que también está siendo muy afectado, 2.800.000, según la encuesta de empleo y desempleo de trabajadores autónomos en el país. ¿No es cierto? Ellos son un segmento que también está siendo afectado. Se ha dicho que hay $60 con una bonificación que se les va a entregar, solo determinando los trabajadores autónomos comerciantes, solo los comerciantes, si se les paga, si les da a todos el bono, 50,000 no recibirían esto y quedan fuera, a su suerte, más de 2.200.000 trabajadores autónomos, 1 millón de trabajadores del hogar remunerado. Compañeros y compañeras, hay que generar un mecanismo para obtener financiamiento que sustente una renta básica para este sector de la población, que se visibilice ese registro social, que se visibilice con los registros que tienen los gobiernos autónomos y descentralizados y dejemos de ser indolentes. Reúnan, unifiquen esa información para poder llegar a las mayorías. En el artículo 6, las multas e intereses a los que no pagan o no declaran y son agentes de retención y que no declaran total o parcialmente. Me parece injusto que con plata que no es de ellos se les cargue un rubro de 1.5% sobre lo que no pagan como multa. Deberían cargárseles un 3% porque no son sus recursos. La suspensión temporal del desahucio en materia de inquilinato, estoy de acuerdo con lo que se ha señalado, pero quiero plantear que se extienda a 70 días después de que se levante el tema de la emergencia. Tenemos que garantizar que la gente no se quede sin vivienda una vez que se suspenda la emergencia, principalmente para los casos de vivienda, comercio y vivienda taller.
En el artículo 11, compañeros y compañeras, estoy de acuerdo además con la rebaja del costo del servicio eléctrico a los usuarios de los 2 primeros quintiles, pero por favor, incluyamos al líquido vital que es el agua, incluyamos en esta disposición el tema de transparencia. Todo el mundo se ha rasgado las vestiduras hablando de transparencia. Hablemos de la veeduría, hablemos de la veeduría que controlará los fondos que determinan el artículo número 20, y ahí sugerimos que sean de la academia, que sean personas que vengan de las organizaciones de derechos humanos, de trabajadores, de gremios y de gremios financieros. Una última disposición que también me llama muchísimo la atención, que es la disposición general sexta, en donde se trata sobre las pensiones alimenticias. Señores y señores asambleístas, disposición innecesaria, disposición que consta ya en el Código de la Niñez y la Adolescencia, los procedimientos para los incidentes de aumento y disminución de las pensiones alimenticias, pero adicionalmente, si a los padres se les rebaja en la base del cálculo de la contribución, ya no existiría afectación. No debemos causar una crisis en la economía familiar, no que debemos causar una crisis en la familia ecuatoriana. Las pensiones alimenticias deben garantizarse. Y más bien lo que hay que hacer, y también propongo que en los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo se pueda reducir las remuneraciones máximo hasta un 30%. Con eso ayudamos a los padres que tienen que cubrir las pensiones alimenticias. Para salir de un mito, quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que hay 775,234 niños que reciben pensiones alimenticias, de las cuales 17,000 reciben $34. 189,988 recibe $80, 427,000 recibe $129, 76,517 reciben $229 y muy pocos reciben sobre ese valor. Así es que no afectemos a los niños, niñas y adolescentes, no afectemos a los padres, no afectemos a la familia. Para terminar, quiero señalar qué va a pasar con los despidos. Yo ahí concuerdo con lo que decía la asambleísta Mónica Alemán. Los despidos intempestivos que, aprovechándose de lo determinado en el artículo 169, numeral 6, hablando de caso fortuito y fuerza mayor, fueron aprovechados y mal aplicados. Debemos resolver eso en esta ley. Debemos resolver eso en esta ley y que se sancione a los que han utilizado de mala manera esta disposición. Para terminar, colegas asambleístas, quiero consultar asambleísta, ha concluido su tiempo. Cosas. Primero, el objeto de esta ley, en todo su texto, no reconoce al ser humano como sujeto y fin. ¿Dónde están los impuestos de los que más tienen? Por ejemplo, los patrimonios que superan a $1 millón. ¿Dónde está la norma que ayuda al SRI a cobrar las deudas de más en firme más de 1.500 millones de dólares que nos adeuda? ¿Acaso el denominado contrato emergente no precariza la relación laboral? ¿Acaso no es inconstitucional? ¿Qué pasa? Ha concluido su tiempo de intervención, asambleísta. Muchísimas gracias, colegas y colegas asambleístas. Si hay alternativas, pongamos al ser humano por encima del capital, a la familia por sobre los deudores tributarios y a la niñez y adolescencia por sobre el populismo político. Muchísimas gracias.